Justo en este momento, en algún tramo solitario de la carretera en México, hay un tráiler detenido con el motor en marcha. El operador está encerrado en su cabina. No se atreve a bajar, pero tampoco se siente seguro adentro. Hace apenas algunos minutos ocurrió algo que no puede reportar por radio, porque sabe que nadie le creería. Los relatos que vas a escuchar a continuación fueron enviados directamente a este canal por personas que viven del asfalto. Hombres que conocen cada curva, cada paradero, y aún así se encontraron con situaciones que los obligaron a romper sus propias reglas. La mayoría ocurrieron de madrugada, en esos tramos donde el instinto empieza a gritarte que algo que no debería estar ahí decidió seguirte. Voy a leerlos tal como llegaron. Apaga las luces, ajusta el volumen y mantén la vista al frente, porque estos no son relatos sobre el destino, sino sobre lo que decidió acompañarlos en el trayecto. Manejaba por la carretera libre de Tijuana a Tecate. Llevaba ya varios años trabajando como operador de tráiler, más de 10 al volante, y con el tiempo desarrollas una mirada casi clínica para detectar peligros en la ruta. Salí de Tijuana entrada la noche, bajo una luna pálida que apenas alcanzaba a dibujar el contorno del desierto. El clima era bueno, la carretera estaba despejada, todo parecía normal. Pasada la medianoche, lo vi por el retrovisor. Era un sedán oscuro, viejo, no sabría decir el modelo exacto. No lo vi salir de ningún cruce ni de ninguna desviación. Simplemente emergió de la penumbra del monte y se colocó detrás de la caja del tráiler a una distancia exacta, casi calculada. Reduje la velocidad y le cedí el paso con un parpadeo de luces largas. Nada. El auto seguía ahí, fijo, como si no tuviera intención de rebasar ni de acercarse, ni de quedarse atrás. Kilómetros después, empecé a sentir esa incomodidad que solo conocemos quienes pasamos noches enteras en carretera. La sensación de estar siendo observado sin motivo alguno. Cuando entré a una gasolinera aislada, el alivio de la luz artificial duró muy poco. El sedán entró también. No cargó combustible, no se estacionó junto a las bombas. Se quedó al fondo del lugar, con las luces encendidas y el motor emitiendo un sonido bajo e inconstante. Un zumbido irregular, como si el vehículo estuviera forzado a mantenerse encendido. Bajé del tráiler y me acerqué lo suficiente para intentar ver al conductor. Los vidrios eran demasiado oscuros. No reflejaban ni siquiera la iluminación blanca de la estación. Golpeé el cristal con los nudillos. Silencio. Ni movimiento, ni reacción. Sin previo aviso, el auto arrancó con brusquedad y salió de la gasolinera, perdiéndose otra vez en la carretera. Pensé que todo había terminado ahí. A las 3 de la mañana, descubrí que estaba equivocado. El sedán reapareció, otra vez desde la oscuridad del desierto. Esta vez se emparejó con la cabina del tráiler. Miré de reojo. No podía distinguir con claridad al conductor. Solo veía una silueta rígida, inmóvil, y el reflejo distorsionado de mis propios faros sobre un parabrisas cubierto de polvo. Intenté comunicarme por radio con los traileros. Solo obtuve estática. Un ruido blanco persistente que parecía mezclarse con el zumbido que salía del otro vehículo. Entonces ocurrió.
El impacto no fue un choque frontal, no fue un golpe directo. Fue como si algo hubiera empujado el tráiler lateralmente con una fuerza imposible de calcular. El volante se sacudió. Perdí el control y salí del camino. El motor se apagó. El silencio cayó de golpe. El tráiler quedó detenido en la terracería, a un costado de la carretera, cerca de una zona de matorrales y un pequeño barranco natural. Una hondonada que descendía hacia el monte. Durante varios segundos no me moví. Solo respiraba con las manos aferradas al volante, comprobando que seguía vivo. Cuando el pulso empezó a normalizarse, miré por el retrovisor. Entonces lo vi. El sedán, fuera del camino, parcialmente oculto entre los matorrales, varios metros más abajo. No tenía las luces encendidas, no había ruido de motor, parecía abandonado, como si llevara ahí mucho más tiempo del que esta noche permitía explicar. Asumí que, tras el impacto, el auto había salido proyectado hacia esa hondonada. No recordaba haberlo visto moverse. Todo había pasado demasiado rápido. Tomé una linterna y descendí con cautela. La puerta del conductor estaba cerrada. Al abrirla, lo primero que me golpeó fue el olor. No era gasolina, no era humo. Era un olor denso, extraño, difícil de describir. Como encierro prolongado mezclado con humedad y tierra caliente. Iluminé el interior. El asiento del conductor estaba vacío. Pero al mover la linterna hacia el frente del vehículo, hacia el desnivel, cubierto de arbustos, lo vi. Un joven tirado entre la maleza, parcialmente cubierto por ramas secas. Su postura era rígida, antinatural. No parecía alguien que acabara de bajar del auto. No me acerqué, más de lo necesario. Desde esa distancia entendí algo que me heló la sangre. El cuerpo llevaba tiempo ahí. Regresé al tráiler y llamé a las autoridades. Horas después, cuando llegaron al lugar, la escena empezó a tomar una forma distinta a la que yo había vivido. Los agentes aseguraron la zona y ordenaron el levantamiento del cuerpo. En ese momento, nadie dio explicaciones definitivas. Fue días más tarde, tras los estudios forenses correspondientes, cuando llegó el dictamen oficial. El joven no había muerto esa noche. Según el informe médico, la causa fue un paro cardíaco, ocurrido meses atrás. El estado del cuerpo y las condiciones del terreno confirmaban que llevaba tiempo en ese barranco, oculto por la vegetación y fuera del campo visual de la carretera. No había signos de violencia. No hubo accidente reciente. Más inquietante aún, mi tráiler no presentaba daños compatibles con haber sido impactado por otro vehículo. No había abolladuras ni rastros claros de colisión. Para los informes, no existió choque alguno. También me informaron que el joven había sido reportado como desaparecido meses atrás por su familia. Habían buscado, habían preguntado, pero nadie imaginó que su cuerpo estaba ahí, oculto en un punto que solo se hacía visible desde cierto ángulo, desde cierto momento. Desde entonces, evito manejar de noche por ese tramo. No por miedo, sino porque entendí que en esa carretera hay presencias que no buscan asustar, solo ser encontradas.
lo que ese conductor encontró no lo estaba persiguiendo. Ya estaba ahí. Pero no todo lo extraño en la carretera aparece en movimiento. A veces, lo verdaderamente inquietante ocurre cuando decides detenerte. El siguiente testimonio llegó desde el norte del país. Cometí el error que todos los veteranos advierten, pero que casi nadie respeta del todo: detenerme a descansar en un tramo donde el silencio no es normal, es pesado. Llevaba más de 12 horas manejando. Venía de cruzar un tramo largo entre Nuevo León y San Luis Potosí, una carretera secundaria, sin tráfico, sin luces, con cerros bajos recortándose contra el cielo. La noche estaba completamente cerrada. Solo ese silencio raro que no relaja, sino que incomoda. Decidí orillarme unos minutos en el acotamiento, cerca de un cerro oscuro. Apagué el motor. El silencio cayó como una losa. Bajé del tráiler con la linterna del celular y regresé a los pocos minutos. Pero al volver, algo no encajaba. Los escalones metálicos de la cabina, que minutos antes estaban secos, ahora tenían huellas de lodo fresco. Eran claras, como si alguien hubiera subido y bajado mientras yo estaba de espaldas. Sentí un nudo en el estómago. Esa presión en el pecho que te advierte que ya no estás solo. Alumbré con la linterna y noté que la puerta del copiloto estaba entreabierta, apenas unos centímetros. Lo suficiente para romper el sello de seguridad que yo mismo había puesto. Subí a la cabina con el pulso desbocado, esperando encontrar a un intruso oculto en las sombras. Pero al encender la luz interior, lo que vi fue mucho más perturbador. Sobre el asiento del copiloto, justo encima de mis bitácoras de viaje, descansaba un relicario pequeño de plata. Estaba ennegrecido como si hubiera pasado décadas abandonado. Del objeto emanaba un olor inconfundible, una mezcla de humedad antigua y tierra de cerro que inundó la cabina en segundos. Con las manos temblorosas lo tomé entre mis dedos. El metal se sentía gélido, casi antinatural. Al limpiarlo un poco y darle la vuelta, la luz reveló un detalle que me heló la sangre. Grabado en el reverso con letras elegantes pero carcomidas por el tiempo, se leía un solo nombre: Peña. Con el corazón martillándome en los oídos, me atreví a abrirlo. Dentro, protegida por un cristal manchado, había una fotografía diminuta y descolorida. Una mujer joven y un hombre sonriendo junto a una niña pequeña. En ese instante, antes de que pudiera reaccionar, lo escuché. No fue un pensamiento, fue un grito femenino, apagado pero claro, que venía del otro lado del cerro. Una voz débil, cansada: encuéntrala. Cerré con seguro y encendí el motor en un acto reflejo. Por los nervios maniobré de forma brusca para reincorporarme al asfalto y al avanzar sentí un impacto seco y metálico bajo las ruedas delanteras, como si hubiera pasado sobre algo sólido que no estaba a la vista. Frené. Bajé otra vez con la linterna, esperando encontrar una piedra, pero el tráiler había salido lo suficiente del camino como para montar las llantas sobre restos de lo que parecía una defensa vieja y oxidada. Entonces levanté la vista. A unos metros vi las cruces. 3 cruces de cemento alineadas junto al cerro. Me acerqué despacio y al limpiar el polvo de una placa oxidada, alcancé a leer 2 palabras:
Familia Peña. Regresé al tráiler con el corazón en la garganta, con la intención de tomar el relicario y llevármelo como prueba de lo que estaba ocurriendo. Encendí la luz, miré el asiento del copiloto y sentí que el cuerpo se me vaciaba. El relicario ya no estaba. El asiento estaba completamente vacío. No se había caído, no se había deslizado, simplemente se había esfumado en los pocos segundos que estuve fuera revisando las cruces. Arranqué y me fui de ese tramo sin mirar atrás. Fue mucho después, en una parrillada de traileros, cuando escuché la verdad. Años atrás, en ese mismo punto, una familia había salido del camino. Los padres murieron en el lugar. La niña nunca apareció. El monte se la había tragado. Cuando conté que el relicario apareció y desapareció en mi cabina, un viejo chofer bajó la voz y me dijo: no quería que te lo llevaras, solo que supieras que ella sigue ahí. Desde esa noche, nunca vuelvo a apagar la luz interior del tráiler, porque aprendí que en las carreteras de México hay cosas que aparecen solo para recordarte que, aunque no las veas, todavía esperan ser encontradas. Algunos relatos hablan de presencias que piden ser vistas, otros de algo que simplemente espera. El último mensaje llegó desde un paradero sin nombre. Llevo varios años trabajando como operador de tráiler, y lo que me pasó esa madrugada es algo que todavía no puedo explicar. Transitaba por un tramo solitario de la carretera Federal 40 en plena madrugada. El cansancio me estaba ganando, así que decidí orillarme en un ensanchamiento de la carretera. No era un paradero oficial, pero era un punto que muchos traileros usaban para descansar. Cuando llegué, vi otros 2 tráileres ya estacionados. Eso me dio algo de tranquilidad. Me coloqué detrás de ellos, apagué el motor y me fui a la litera sin bajar de la cabina. No pasó mucho tiempo antes de que me despertara. Un golpe seco y metálico impactó la puerta derecha del tráiler. No fue un toque, no fue un empujón, fue un golpe fuerte, claro. La cabina vibró. Me incorporé de inmediato y revisé los espejos. No había nadie. La carretera estaba vacía. Los otros 2 camiones seguían apagados, inmóviles. Apenas unos segundos después llegó otro golpe. Esta vez en la puerta del conductor, exactamente igual al primero. Misma fuerza, mismo sonido, mismo intervalo. No abrí. Me quedé quieto, escuchando, con la mano cerca de la llave. Entonces ocurrió lo peor. Las 2 puertas fueron golpeadas al mismo tiempo. El tráiler completo se sacudió. El impacto fue tan fuerte que, en ese mismo instante, las luces de los otros 2 tráileres se encendieron a la vez. Arranqué el motor sin pensarlo y vi que los otros 2 camiones hicieron lo mismo, al mismo tiempo. Nadie bajó, nadie tocó claxon. Los 3 nos incorporamos a la carretera y nos fuimos de ahí de inmediato. Avanzamos varios kilómetros en completo silencio, hasta que uno de ellos rompió la estática de la radio. ¿A ustedes también les pegaron igual? Primero un lado, luego el otro, y después los 2 juntos. Respondí que sí. El tercer trailero confirmó lo mismo. No hubo diferencias en las versiones. Los 3 escuchamos la misma secuencia, el mismo orden, con la misma fuerza. No fue el viento,
No fue un animal, y no había forma de que alguien hiciera algo así sin que se viera. Cada uno tomó su rumbo más adelante. Nunca volvimos a coincidir. Desde entonces, evito detenerme en paraderos improvisados durante la madrugada. Y tengo una regla que no discuto con nadie. Si escucho golpes afuera del tráiler de noche, no bajo a revisar, porque esa vez quedó claro que no fue algo que me pasara solo a mí. Las carreteras de México no solo conectan ciudades, también atraviesan lugares donde el tiempo se quedó detenido y donde algunos nunca terminaron su trayecto. Si alguna vez manejas de noche, sientes que algo no encaja, no lo ignores, porque hay rutas que no aparecen en los mapas y acompañantes que no necesitan subirse para ir contigo. Si este tipo de historias son lo tuyo, suscríbete y comparte. Hay muchas más esperando ser contadas. Buenas noches y maneja con cuidado.